seguir para leer un cuerpo no son rígidos, no hay un orden que se tenga que seguir, porque es un protocolo artesanal, es un protocolo subjetivo, es un diagnóstico personal y cada terapeuta va encontrando su propia manera, su propia forma, su propia, vamos a llamarlo, su craft, ¿sí? Es su artesanía. Lo que sí es importante mencionar es que en la lectura corporal no es totalmente inventado, porque lo que estamos tratando de encontrar son tipologías que son fijas, que son universales, que no cambian, cuyas características tampoco cambian. Entonces eso de alguna manera le da un cierto nivel de objetividad y de universalidad. Por eso decimos que la psicología es una ciencia humanista. Es una ciencia porque sí tiene cierto tipo de objetividad, pero es humanista porque la valoración del objeto de estudio, en este caso personas, es subjetiva. Entonces no es una ciencia exacta. No me gusta esa designación porque la ciencia absolutamente objetiva tampoco es exacta, ¿no? Entonces más bien podríamos decir ciencia objetiva y ciencia subjetiva, y eso le quita un poco la carga. En fin, soy Damián Orbañano, soy psicólogo transpersonal y espiritual con un enfoque somático. Si te gusta mi contenido, sígueme y dale a la campanita. Por ahí al final hay un link, hay un regalo de un PDF que hice hablando de las 6 tipologías, acerca de cómo son, cómo funcionan un poquito, si quieres explorar un poco más, identificarte, y si quieres más, una lectura, pues agenda una sesión conmigo, visita mi sitio web o búscame en redes. Ok, ¿cómo hago una lectura? ¿Cómo leo un cuerpo? Como todo arte, como toda habilidad de este tipo, nunca dejo de mejorar, y de hecho no me considero un experto lector, siento que tengo un manejo intermedio, y con el tiempo voy mejorando y mejorando y aprendiendo y refinando mi craft, ¿sí? mi habilidad y mi lectura. Pero, ¿qué es lo que veo para leer? Lo primero y lo más importante para mí es la primera impresión que me da la persona. Es preverbal, es una impresión de la totalidad de lo que es la persona. Esto le llamamos una gestalt, es una totalidad. El todo es más que la suma de las partes. Entonces, antes de entrar a tratar de diseccionar los aspectos, las partes, las etapas, etcétera, es como ves la totalidad, y eso te da la primera línea de acercamiento a la lectura, porque conecto con la emoción o emociones o el estado psicoemocional que me da la persona, y ahí es donde se abre el canal de empatía, donde se abre el canal de conexión somática de mi cuerpo como terapeuta, de yo encuerpar la experiencia de la persona y sentir lo que la persona siente. Esa es la diferencia entre tener empatía y tener lástima. Cuando yo siento lástima por alguien, yo no siento lo que está sintiendo la persona. Me siento mal por ella, digo, ay, pobrecita, pero eso no es empatía. Empatía es sentir lo que está sintiendo la persona, lo más posible. Entonces, como terapeuta, la primera impresión que te da es bien importante. Porque de ahí entras a ver posibles hipótesis que después vas constatando con los siguientes pasos. ¿Qué sigue después? Bueno, y aquí no hay un orden, te digo, no hay un orden necesariamente que tienes que seguir, puede variar de persona a persona, incluso de caso a caso. A veces me guío por si la persona se sostiene o si se colapsa su cuerpo, veo las zonas donde hay carga, o a veces hay algo muy llamativo, no sé, la persona viene con un yeso o con algo que sea muy llamativo, y entonces empezamos por ahí. Pero es importante ver si la sensación que te da la persona es como que se está sosteniendo en la vida, o si se está colapsando, si tiene energía o fuerza o no, si sientes que la persona como que sientes que se va a caer, o si se pesa hacia un lado o hacia el otro. A todo le damos significados porque es una lectura simbólica. Después buscamos las zonas donde hay carga, ¿no?
Si hay sobrecarga, decimos, esta persona tiene carga en sus hombros, o en su estómago, o en sus piernas, o en su cabeza, o si hay zonas vacías, hay zonas donde no hay energía, como que está ausente la persona. A veces encontramos zonas de vacío en los ojos, en la cara, en el pecho, en el diafragma, en las piernas muchas veces, en la pelvis, ¿sí? Zonas de carga o vacío, ¿sí? Y si se fija, aquí ya empezamos a ver que es de alguna manera binario. La persona se sostiene o se colapsa, o sea, tiene energía o no tiene energía en general, ¿no? Tiene demasiada energía o demasiado poca. Aquí ya hay un rango, ¿sí? Un yin-yang, ¿no? Una dualidad donde estás midiendo y puedes empezar a hacer anotaciones de qué tanto o qué tan poco, ¿sí? Se sostiene o se colapsa, dónde hay zonas de carga o zonas de vacío. Después es súper importante ver si la persona está respirando y cómo está respirando. Su respiración está atrapada, es de las personas que tienden como a pujar, no respira con el pecho, respira con el vientre, respira rápido, respira por la boca, etc. Y después buscamos a un nivel más, ¿dónde está llegando ese oxígeno? ¿Cómo la persona respira? Si se siente que sus manos y sus pies están oxigenados, si tiene los pies fríos o las manos frías, etc. La lectura se hacía tradicionalmente sin ropa, al desnudo, pero como ahora mucha de la terapia es en línea, y para evitar cualquier tipo de problema, se suele hacer con traje de baño o con ropa interior o ropa de deportes. Entonces vemos todo el cuerpo, vemos la piel de la persona. Me ha tocado estar en grupos de terapia en donde habemos 20 personas, 30 personas y todos estamos sin ropa, ¿no? Durante la lectura. Me ha tocado otros donde solo la persona que pasa al frente se quita la ropa y todos los demás están vestidos y se está leyendo o instruyendo con maestro o maestra. También me ha tocado estar en retiros donde habemos 100 o 250 personas, 250, 300, todos sin ropa. Entonces eso le quita mucho tabú al desnudo, no pasa nada. Pero el punto es que la lectura se tiene que hacer con la menor cantidad de ropa posible para poder ver realmente zonas de tensión, zonas de celulitis, zonas de cicatrices, zonas de cambios de coloración en la piel, todo, ¿no? Todo esto. Porque la oxigenación y la respiración es muy importante. El tono de piel, el tipo de piel, la hidratación de la piel. Luego vemos proporciones. ¿Qué tan proporcionada está la persona? ¿Cómo creció o no creció en ciertas áreas? Personas que tienen el cuello muy largo, muy corto, brazos más cortos o más largos, piernas más largas o más cortas, los pies, ¿no? Si su estructura de pies es estable o es abierta o las rodillas cerradas, o sea, como las proporciones de partes del cuerpo con otras partes del cuerpo. Esto también nos habla de etapas de desarrollo, por lo tanto de heridas emocionales. Vemos también el peso, cómo la persona carga su peso, si se siente que está haciendo un esfuerzo por cargar su propio peso, si está aterrizado o arraigado en su cuerpo, en su musculatura, en su estructura ósea, si está suspendido o si está de un lado o del otro. Y después vemos los segmentos de Reich, de Wilhelm Reich, los segmentos originales de la terapia psicocorporal, o ahora llamada somática. Son 7 segmentos. Por ahí va a haber otro video en esta serie, si no es que ya lo publiqué, no me acuerdo. Y en mis redes sociales también estoy hablando bastante de los segmentos. La mirada y el contacto, cómo hacen contacto o no contacto. Esto también te habla mucho del estado emocional de la persona, la capacidad de autoestima que la persona tiene en ese momento o no.
La importancia aquí es leer con presencia y no juzgar nunca si algo está bien o está mal o no debería de ser así. ¿No? Simplemente lees la persona y ves cómo está sin juicio, tratando de sentir empatía, de leer y de sentir lo que la persona con esa estructura está sintiendo. No es lo mismo llegar a hacer una lectura y encontrar a un paciente con los hombros relajados y la respiración abierta, que llegar y ver a un paciente con los hombros tensos y el diafragma apretado y casi no respira. La sensación y la emoción que empieza a brotar en ese momento es de carga, de peso, de ansiedad, de disgusto, ¿sí? Entonces, ir juntando todas estas señales en una experiencia psicoemocional que nos lleva a las heridas y a las necesidades emocionales y psicológicas. Es importante entender que el cuerpo está hablando momento a momento en tiempo real y está diciendo toda la historia de la persona, todo lo que la persona hizo para sobrevivir el dolor emocional, para sobrevivir la ambivalencia, para sobrevivir el sentirse indefenso ante emociones y situaciones en la infancia. Y se quedó cuajado, congelado, cristalizado. Entonces vemos estructuras, patrones, formas, cómo los huesos crecieron, cómo los tendones crecieron, cómo los músculos crecieron alrededor de esas emociones. Y podemos como ir una especie como de retrofit o ingeniería inversa de descubrir qué llevó a la persona a tener ese patrón de organización. Lo que trato de hacer es contrastar lo que veo con las preguntas que le voy haciendo a la persona, con tests psicológicos, con astrología, ¿no? También utilizo mucho la astrología y para tratar de encontrar puntos de correlación, pero sobre todo con análisis de entrevista, preguntándole a la persona, ¿no? Y es muy bonito porque la persona llega a terapia y me dice, oye, tengo este problema, y yo veo su cuerpo y digo, sí, es normal que un cuerpo con estas características tenga este problema. Y lo hermoso es que en esa estructura está la solución, porque la solución de un problema psicológico, por ejemplo, el no poder poner límites sanos o el tener una tendencia a ser codependiente, por decirte algo, hablan de una necesidad psicoemocional no llenada de una forma satisfactoria. Y el cuerpo encontró formas de resolver esa necesidad no llenada de una manera no natural, de una manera no fluida, no suelta, no amorosa, que en ese momento en la infancia de la persona fue lo mejor que pudo hacer. Entonces, siempre como respetamos y aplaudimos y honramos al cuerpo y a la estructura y al que la persona pueda seguir viva y sana en un mundo tan jodido como en el que vivimos, con tanto dolor y tanta ignorancia. Entonces, viendo la estructura, podemos encontrar cuál era la necesidad no llenada, y es mucho más fácil en la psicoterapia ayudarle a la persona a fungir como su propio guía para encontrar estrategias, cambios, formas de pensar, patrones nuevos emocionales, tomar nuevos riesgos vinculares, etcétera. Ciertas cosas que la persona puede ir haciendo en su vida cotidiana, en su vida real, que le ayudan a nutrir la necesidad no llenada. Y conforme va nutriendo la necesidad no llenada, se vuelve innecesario los patrones de sobrevivencia. Entonces es un juego poco a poco, artesanal, delicado, de ir soltando los patrones, explorando nuevas formas. Lo podríamos entender también como nuevas redes neuronales, nuevos patrones sinápticos que la persona se va permitiendo tocar y explorar, y esto permite que en la terapia, en las sesiones subsiguientes de terapia, la persona pueda sentir
las emociones guardadas en el trauma original sin reactivar el patrón de tensión, porque es muy común en muchas de las escuelas actuales, como la idea de lo que es lo somático actualmente, yo veo por ahí, tienen esta tendencia como de revivir el trauma lo más duro posible, pero eso no ayuda, al contrario, retraumatiza. Entonces es por eso decimos, es como un arte que se requiere finura para darle a la persona herramientas, estrategias, confianza, que puede ir probando y al mismo tiempo que se atreva a ir tocando los estados de dolor, de ira, de odio, de vergüenza, de culpa, de terror o miedo, sin tensarse de nuevo. Y eso es algo que se aprende con la práctica, con el tiempo y en formaciones profesionales de psicoterapia corporal o somática. Se va afinando, como decía mi maestro, empezamos como lectores técnicos y poco a poco nos vamos volviendo más artistas y más sabios en ese proceso. Y bueno, se va viviendo momento a momento, se tiene que hacer en vivo, es importante hacerlo con la persona enfrente y teniendo una interacción y un feedback y una retroalimentación con la persona. Entonces, es bueno tener una lectura corporal de vez en cuando porque el cuerpo va cambiando y deberíamos si estamos en un proceso de psicoterapia comprometidos con nosotros mismos, no tienes que estar yendo a terapia siempre, pero en un proceso general, que tu cuerpo vaya mejorando, vaya sanando, se vaya armonizando y conforme vas sanando heridas emocionales y nutriendo necesidades, tu cuerpo va cambiando, se va armonizando, se va viendo más armónico, más atractivo, más vital, más sano. Y tener una lectura corporal de vez en cuando te ayuda a darle ese seguimiento y ver si estás de hecho sanando o no. Entonces, si quieres entender un poco más, comenta... busca aquí en el enlace el PDF o si quieres hacer una lectura o ver un proceso, haz terapia, ven a una sesión, te invito a que pruebes una sesión. Gracias, abrazo, nos vemos.